perspectiva del gobierno todos los cambios, también algunas cosas sorpresivas que han ocurrido en los últimos días y cómo siguen los próximos meses? Estamos junto a Felipe Wert, él es ministro secretario general de la presidencia. Bienvenido, ministro, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, y usted, gusto de conversar con usted. Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos, ¿han percibido un trato distinto con la oposición, considerando que por lo menos en los últimos días hemos visto incluso que han valorado los anuncios del plan económico que presentaron? Quiero decirle que sí, ha existido buen ánimo de parte de la oposición. Desde que llegamos el 28 de octubre, después del último cambio de gabinete, hicimos un esfuerzo inicial para coordinar buenas relaciones en el plano legislativo, tanto con el Senado como con la Cámara. Y ha funcionado. Yo quiero decirle que ha habido buena disposición, hemos presentado muchos proyectos de ley. Solo para darle un dato, antiguamente y antes de octubre y antes de toda esta situación que estamos viviendo a nivel social y también sanitaria en Chile, la tramitación de los proyectos de ley era muy larga. Tardaban en promedio 1 año y medio, 2 años, y eso se ha reducido ostensiblemente a un plazo de 2 semanas máximo. Entonces, yo quiero reconocer el aporte que han hecho los parlamentarios, porque a veces son criticados fuertemente, pero en esta oportunidad han comprendido que más allá de una agenda del gobierno en materia legislativa, hay una agenda que beneficia a la ciudadanía, y la disponibilidad ha sido total. Hay muchos de ellos que no han vuelto a los distritos, a las regiones, que han estado de lunes a viernes al menos trabajando en el Senado, en la Cámara de Diputados, y eso ha implicado que hayamos aprobado muchas leyes desde octubre en adelante. Bueno, hay un sentido de urgencia también por la crisis. Ministro, el hecho de que, quizás sorpresivamente, la Cámara haya quedado en la presidencia del oficialismo, también la primera vicepresidencia, ¿usted cree que puede ayudar para que los proyectos avancen todavía más rápido o no se vayan trabando en el camino? Sí, quiero decirle que con el expresidente Iván Flores cultivamos una relación legislativa muy fecunda, esa es la realidad. Nos juntábamos más de una vez a la semana, lo mismo con el expresidente del Senado. Ya inauguramos estas reuniones también con la presidenta del Senado, la senadora Adriana Muñoz. Y claro, respecto a lo que pasó en la Cámara, efectivamente fue algo sorpresivo, estaba en los cálculos de muy pocas personas, pero estoy muy contento porque conozco muy bien al nuevo presidente Diego Paulsen. Estoy seguro que lo va a hacer muy bien, está acompañado por un gran primer vicepresidente y un segundo vicepresidente que estoy seguro que va a estar a la altura. Así que sí, queremos tener una muy buena coordinación. Lo importante para la Cámara de Diputados, para el Senado y para el Gobierno es concordar agendas de forma de que los proyectos se tramiten en corto tiempo. Ese es un poco el objetivo en materia legislativa que ha tenido estas Express desde el primer día y nos ha ido bien. La agenda coronavirus está prácticamente despachada. Y lo digo un poco con cuidado porque obviamente es posible que vengan más proyectos de ley y más soluciones que se planteen desde la vía legislativa. Esto, Bárbara, nos va a acompañar durante varias semanas y varios meses posiblemente, y naturalmente que hay que tener ese cauce de iniciativas legales abiertas para que sigan tramitándose rápidamente. Usted sabe que se aprobó además en ambas cámaras el voto telemático. Esto le permite a los senadores y diputados poder estar a distancia desde sus distritos, desde sus regiones, participando del debate legislativo. Y eso es una noticia muy positiva porque permite mantener la agenda legislativa. Ministro, si bien hubo una sorpresa en la presidencia de la Cámara, la oposición decidió que no van a cambiar las presidencias por ahora de las comisiones hasta que por lo menos llegue a un acuerdo en qué van a hacer respecto a lo primero. ¿Cómo podría eso impactar en la tramitación de los proyectos? ¿Cómo lo ve usted? Primero, creo que es una buena decisión. Esta es una elección sorpresiva y 100% democrática. Aquí ha ganado el que ha obtenido más votos y eso, por supuesto que no lo duda nadie. Y esa es una legitimidad que estoy seguro que se va a respetar. La decisión que han tomado desde la oposición y que espero mantengan es muy positiva. Aquí hay un presidente nuevo de la Cámara de Diputados cuyo mandato está totalmente legitimado y esperamos que le permitan realizar las funciones que le corresponden, que es llevar adelante las sesiones legislativas, coordinar la tabla, coordinar la labor de los diputados. Así que espero que se mantenga un buen ambiente. Uno tiene que ser grande en el triunfo y en la derrota. La oposición ha mostrado, por supuesto, enojos entre ellos, ha mostrado algún grado de quiebre entre ellos, producto de lo que ocurrió, pero no han levantado voces para cuestionar a la mesa. Eso me parece bien. Estoy seguro que Diego Paulsen, Francisco Undurraga y el diputado González van a llevar adelante esta gobernanza de la Cámara de Diputados respetando los derechos de todos los parlamentarios. Ya le dijimos a los presidentes de ambas cámaras que no solamente queremos tramitar mensajes del Ejecutivo, sino que también mociones del Parlamento. Así que espero que esta actitud democrática que han mostrado después de una derrota dolorosa se pueda mantener.
Ya, pero ministro, no han cuestionado en particular al presidente, al vicepresidente, pero sí el hecho de que haya sido un error, y varios en un principio hablaron de una censura a la mesa, cosa que pareciera que no va a prosperar. ¿Usted cree que esto puede durar un tiempo o acá le va a costar mantenerlo? Bueno, vamos a ir viendo semana a semana, pero la verdad es que la censura está establecida en el ordenamiento para ser presentada cuando hay una reclamación en torno a la conducta de la mesa. Uno no puede a los 10 minutos, a los 2 días, evaluar la conducta de la mesa y presentar una censura. Censura se presenta muy pocas veces, yo diría al año y en los periodos legislativos, y tiene que ser justificada. Entonces, la censura no se justifica por el hecho de haber perdido una elección. Y eso creo que lo comprendieron desde el día 1 en la oposición, se han portado a la altura en ese sentido, y obviamente que hay una tarea de la mesa de la Cámara de Diputados de dar gobernabilidad y representar a los distintos sectores políticos. Si bien la directiva o la mesa que encabeza Diego Paulsen fue elegido por un sector político y respaldado también por algunos diputados, lo relevante es que se gobierne para los 155 diputados, y en la medida en que eso ocurra, que estoy seguro que va a ocurrir, con el paso de las semanas y los meses van a ir dando tranquilidad a los parlamentarios que perdieron esta elección, y yo entiendo que es una derrota dolorosa, pero es un triunfo legítimo. Ministros, así como usted menciona, han avanzado muchos proyectos. ¿Cuáles van a ser las prioridades de la agenda legislativa en lo que viene para las próximas semanas y para los próximos meses también? Mire, la última vez que conversamos hablábamos del tema de pensiones. La reforma de pensiones en la Cámara de Diputados durante el mes de enero se tramitó muy rápidamente. Este es un proyecto que llevaba más de un año tramitándose en el Congreso. La ministra del Trabajo, María José Saldívar, llevó adelante una serie de indicaciones, las presentamos en la Cámara de Diputados y se aprobaron rápidamente. Y ese es el proyecto probablemente más importante, más allá de toda la contingencia en torno al coronavirus, que queremos impulsar. El proyecto de pensiones se encuentra actualmente en la Comisión de Trabajo del Senado. Nos gustaría poder despachar esta iniciativa en el mes de abril, de forma de estar pagando las pensiones en mayo. Recuerdo la conversación con el senador Quintana, que era presidente del Senado hace algunos meses, y él nos decía, este es un proyecto que puede tramitarse en un periodo de 2 meses. Bueno, ya pasó marzo, estamos en abril, espero que en abril eso ocurra. Tenemos también esta agenda de recuperación o de activación de la economía que ha planteado el presidente con el ministro Briones. En materia legislativa hay una iniciativa que tiene que ver con el FOGAPE, que se empieza a tramitar, esperamos, prontamente. También hay iniciativas en materia de salud y vamos a seguir adelante con la agenda de trato justo. Estamos concordando, y eso es lo que conversamos ayer en un almuerzo de trabajo con la presidenta del Senado, para que no solamente sean las iniciativas del gobierno las que se pongan en tabla, sino que también la de los parlamentarios, eventualmente con apoyo del gobierno, cuando eso sea convenido. Usted sabe que hay algunas iniciativas que se han presentado que no son admisibles, que requieren la firma del presidente, y estamos dispuestos a conversar. Acá hay buena intención, hay a veces algunos proyectos que se presentan sin la firma del Ejecutivo, pero que pueden ser conversados con nosotros, así que estamos totalmente disponibles. Ministro, pensando en ese tipo de proyectos que usted menciona que necesitan la firma del Ejecutivo, que prácticamente son o podrían ser declarados inconstitucionales, ¿qué se hace con eso? Porque hemos visto desde el año pasado que no solo la oposición, sino que también diputados de oficialismo recurrieron a esas herramientas de alguna manera para presionar al gobierno. ¿Cómo tienen pensado enfrentar eso? Lo que nos ha pedido el presidente es tener un espacio de diálogo prelegislativo. Usted sabe que yo fui parlamentario durante algunos años y la experiencia indica que la mayor cantidad de tiempo que uno le destine a la conversación previa, antes de que el proyecto ingrese o se empiece a tramitar, siempre beneficia luego los tiempos de tramitación de esa iniciativa. Entonces, es efectivo que hay algunas iniciativas de parlamentarios de gobierno y de oposición que requieren la firma del presidente. Algunos de ellos han señalado, los parlamentarios, que entienden que sus iniciativas son inadmisibles, pero las quieren tramitar igual. A nosotros nos complica mucho esa forma de enfrentar el debate legislativo, porque lo que se requiere no es vulnerar la Constitución. Acá lo que se requiere finalmente es tener un debate en torno a el fondo. Y si se requiere a veces firma del Ejecutivo, estamos totalmente disponibles para sentarnos a conversar en esta mesa, aquí en SECPRES, con los parlamentarios, cuando quieran, de forma de trabajar anticipadamente esas iniciativas que muchas veces requieren, en virtud de lo que establece nuestra Constitución, la firma del presidente de la República para que ingresen técnicamente como un mensaje. ¿Han conversado con el presidente, bueno, ahora nuevo presidente de la Cámara de Diputados, con la presidenta del Senado, pensando en tener una estrategia común para de alguna manera frenar, o más que frenar, canalizar todos estos proyectos que eventualmente podrían ser inconstitucionales? Sí, usted lo explica bien, es canalizar esas iniciativas, porque es probable que no vamos a tramitar y apoyar todas las iniciativas que se presentan que requieren alguna firma del Ejecutivo. No vamos a estar de acuerdo en todo, pero
sí queremos tener ese canal abierto. Ayer le dijimos en una muy buena conversación con la mesa del Senado que nos gustaría trabajar en este listado de proyectos que le interesa a los parlamentarios, que nos interesan a nosotros, porque no hay nada más grave que vulnerar la Constitución desde el punto de vista de las atribuciones que tienen las autoridades públicas. Entonces, cuando se reconoce por parte de algunos parlamentarios de que efectivamente un proyecto es inadmisible y lo van a tramitar igual, estamos frente a un problema, y un problema que complica el funcionamiento del Estado de Derecho. Entonces, sí nos interesa, hemos visto buena disposición de todos los parlamentarios, de gobierno y de oposición, para sentarnos a conversar, y ya establecimos una oportunidad para que se pueda tener esa conversación con los parlamentarios, de forma de que los proyectos tengan un buen inicio. Si requieren firma del presidente, ingresen como mensaje. Si basta con la firma de los parlamentarios, ingresen como moción. Ministro, hemos señalado de la posibilidad que sean inconstitucionales estos proyectos o no, pero eso también nos lleva a una discusión que estábamos desarrollando antes de este virus que nos tiene muy complicado. ¿Qué pasa con el proceso constituyente? Se cambiaron las fechas, pareciera que la prioridad ya no va a ser la misma. ¿Cómo lo ve usted? Efectivamente, las prioridades cambiaron y eso es producto de una contingencia que, bueno, nadie vio venir probablemente en el mundo con esta fuerza, lo que está ocurriendo hoy día en Chile y que nos obliga a tener esta conversación no de forma presencial, sino que de forma remota, como ocurre con prácticamente todas las entrevistas, da cuenta de que hay una manera en la que tenemos que enfrentar toda la contingencia que tiene que ver con la emergencia sanitaria. Entonces, sí, las prioridades cambiaron. La emergencia sanitaria, el coronavirus, hizo que cambiaran las prioridades de los ciudadanos. Hoy día estamos viviendo de manera distinta. Yo creo que si uno analiza lo que ocurría, lo que empezó a ocurrir a partir de octubre, sumado al coronavirus, es muy posible que tengamos una normalidad cuando todo esto termine muy distinta a la que existía antes del 18 de octubre y antes del coronavirus. Y creo que tenemos que todos aportar y acostumbrarnos a que la normalidad va a ser distinta. No vamos a volver a lo que teníamos antes y eso implica una oportunidad. Creo que todos tenemos que comprender que esto tiene que ayudar para que superemos diferencias que nos dividían como país y desde ese punto de vista, efectivamente las prioridades han cambiado y estamos haciendo lo imposible para que desde el punto de vista legislativo, la agenda del gobierno dé cuenta de esas prioridades que hoy día tienen que ver primero con la vida de las personas, la salud de las personas, la recuperación económica. El seguro de desempleo aprobado la semana pasada es algo muy positivo que permite dos cosas muy breves. Uno, poder suspender la jornada laboral, pero no romper el vínculo entre empleador y trabajador. Y segundo, poder pactar una disminución de la jornada para el día de mañana, cuando empecemos a volver a esta nueva normalidad y empiecen los negocios de la esquina, el café a funcionar de forma parcial, se puede pactar esta disminución de la jornada entre empleador y trabajador y el Estado, el gobierno, a través del Fondo de Cesantía, colabore en la remuneración que no puede pagar el empleador. También el manejo de la crisis de alguna manera fue parte sujeto a las críticas que se hacían a la Constitución. Finalmente hay muchas de las cosas que supuestamente no se podían hacer y se han podido en la práctica. ¿Cómo ve usted que puede también eso de alguna manera no sé, modificar el debate de la opinión pública? Sí, eso ha sido muy interesante, usted tiene razón. Durante décadas en el sistema político, diría yo, siempre se oía que habían ciertos límites, habían ciertas fronteras, y eso se ha ido corriendo para bien. Yo creo que lo que ha ocurrido, Bárbara, en materia de pensiones, en materia de ingreso mínimo garantizado, en materia de los bonos que se entregan, que es una política pública que va directamente al bolsillo de las personas, estamos haciendo un esfuerzo adicional. Yo creo que eso está bien, porque claramente lo que ocurría antes del 18 de octubre habló, y a partir del 18 de octubre, habló de un agotamiento por parte de la ciudadanía hacia lo que ocurría en política, y la gente espera más. Yo creo que hoy día estamos todos disponibles a dar más, por supuesto sin comprometer los recursos fiscales. Aquí hay que ser responsable. Desde el punto de vista de las finanzas públicas, tenemos un gran ministro de Hacienda, tenemos además un gran presidente de la República que comprende muy bien cada uno de los movimientos de la macroeconomía. Y desde esa perspectiva hay que entender, hay un funcionamiento distinto, hay marcos de entendimiento diferentes, pero está una constitución plenamente vigente y hay que respetarla. Uno de los puntos que espera la ciudadanía, por lo menos la opinión pública lo manifiesta con fuerza, es que avance el proyecto que reduce las remuneraciones de los diputados y senadores. Eso también se ha demorado bastante. ¿Usted ve que tiene posibilidades de avanzar rápido? Sí, tiene buenas posibilidades de avanzar rápido. Eso se aprobó efectivamente el año pasado por parte de la Cámara de Diputados. Tengo el recuerdo que fueron los últimos meses del año. Y hay un plazo abierto para presentar indicaciones. Actualmente ese proyecto está en el Senado. Ya fue aprobado en general, creo que de forma unánime o prácticamente unánime por parte de los senadores. Y nos parece bien. El gobierno ha dicho, primero, estamos de acuerdo en que exista una disminución en la dieta y en la remuneración de las altas autoridades políticas en general.
Segundo, que eso no lo determine el Congreso, que en el caso de las dietas parlamentarias sea un órgano distinto al Congreso el que tome esa decisión. Tercero, que lo haga en virtud de criterios técnicos. Y en cuarto lugar, que sea operativo por una buena cantidad de años, de forma que tengamos un sistema funcionando más permanente. Nosotros como gobierno vamos a presentar una indicación, vamos a participar activamente en estos criterios, un poco en los lineamientos que le contaba recién, para que ocurra esto, tengamos aprobado ojalá en el Senado durante el mes de abril esta iniciativa y que pueda ser votada a más tardar en mayo en la Cámara de Diputados para tener funcionando este sistema durante el primer semestre, porque claro, no es que vayamos a solucionar las finanzas públicas con lo que se va a ahorrar en el Parlamento y en algunos estamentos públicos, pero son señales adecuadas en torno a lo que ha ido ocurriendo. Hay una brecha entre la ciudadanía y la política que hay que acortar y creo que estas señales contribuyen a eso. Ministro, otro proyecto que avanzó y que generó sin duda roces dentro del oficialismo es el que propone, o en este caso ya está establecido, indultos conmutativos de penas arreo. Tuvieron algunos problemas, hay discrepancias, de hecho hay un requerimiento en el Tribunal Constitucional. ¿Qué espera usted que ocurra ahí en esa instancia? Efectivamente, esto fue un debate durante las últimas semanas, especialmente durante los últimos días. El día de ayer termina de tramitarse este veto que presenta el presidente para poder reponer el proyecto que beneficia a 1.400 personas aproximadamente que están actualmente en el sistema penitenciario y que están, en virtud de una situación sanitaria, están en riesgo y están poniendo en riesgo al resto de la población penal. Entonces, cumplidos ciertos requisitos y excluidos algunos delitos que son los más graves, se establece esta posibilidad, se termina aprobando ayer en el Senado en la mañana, se termina aprobando también en la Cámara de Diputados, y yo quiero agradecer a los parlamentarios porque puede que haya legítimas diferencias en muchos proyectos de ley, pero acá se termina comprendiendo de que era tremendamente injusto dejar en las cárceles a personas que están en riesgo sanitario y que ponen en riesgo al resto de la población. Aquí hay una razón sanitaria y eso es lo que se comprende. Parte del oficialismo dicen exactamente lo mismo respecto a otro grupo que fue excluido, y es justamente lo que motivó este requerimiento en el Tribunal Constitucional, pensando en presos por violaciones de derechos humanos que también cumplirían con esas condiciones, esos requisitos. Efectivamente, aquí hay una discusión en torno a eso, pero lo que nos ha interesado, lo que ha dicho el presidente de la República y el mismo ministro de Justicia, es que más allá del recinto penitenciario en el que se encuentre una persona, aquí hay tres situaciones. Uno, el tema sanitario, en virtud del cual se termina aprobando el veto ayer. También hay un tema humanitario. Hay personas que han cumplido la mitad de la condena, tienen más de 75 años, están en riesgo de muerte, y que finalmente lo que ha planteado el presidente es que por razones humanitarias es adecuado pensar, y creo que ha habido buen respaldo en torno a eso, que las personas que ya están en situación terminal puedan terminar su condena, puedan morir finalmente en sus casas y no en un recinto penitenciario. Y además existe la disponibilidad por parte del presidente, que ha sido manifestada públicamente, en torno a estudiar algunos indultos particulares. Y es algo que en un paquete integral, considerando las tres medidas, creo que es algo bastante contundente. En ese sentido, ¿podría estar dispuesto el presidente a analizar caso a caso, por ejemplo, lo que ocurre en Punta Peuco, y eventualmente indultar a algunos de ellos, si es que consideran que es necesario? Porque El ese es un estudio que se gesto está haciendo, también sí, importante. el estudio que se está haciendo por parte del presidente de la República es independiente al recinto penitenciario en el que se encuentra la persona. Aquí estamos hablando de una atribución que tiene el presidente y que se ha utilizado en otras oportunidades. Son casos muy excepcionales y es una facultad que le pertenece al presidente y que más allá del recinto penitenciario, lo que intenta beneficiar es a personas en particular que han cumplido ciertos requisitos y que eventualmente pueden ser objeto de este indulto. Yo entiendo que genera algún grado de discusión este tema. ¿Qué cree que va a pasar en el Tribunal Constitucional? No lo sé, la verdad es que esa es una discusión abierta, el tribunal tiene por supuesto atribuciones, los parlamentarios también, yo entiendo que había una preocupación por parte de los parlamentarios, pero creo que también es justo atender la respuesta que ha dado el Ejecutivo, la apertura al diálogo en torno a un tema sumamente sensible, como es el de las personas que están privadas de libertad, los derechos humanos, y las personas que eventualmente podrían ser objeto de un beneficio en virtud de esta crisis sanitaria y en virtud de razones humanitarias. Hoy día, en un rato más, se analiza en comisión y probablemente la semana que viene en el Congreso esta ley humanitaria que entrega justamente esa situación a las personas que están en sus últimos días y que de alguna forma sería humano que cumplieran su última parte de la condena y terminaran eventualmente sus últimos días en sus casas y no en el recinto penitenciario. Ministro, ¿usted tiene temor de que este proyecto pudiera complicar la relación y afectar las relaciones dentro de Chile Vamos?
ha existido una conversación en torno a este tema. Yo sé que es un tema en el que hay diferentes opiniones, y cuando hay diferentes opiniones, lo que corresponde que uno haga como gobierno es abrir espacio para que esas opiniones se puedan dar a conocer antes de que estos proyectos lleguen al Congreso. Eso ha existido. Hemos hablado con muchos parlamentarios, presidentes de partidos, jefes de bancada. Yo creo que eso se ha valorado, y de alguna forma esa valoración se muestra y demuestra en la votación del veto el día de ayer. La semana pasada habíamos tenido un revés en la Cámara de Diputados. Ayer tuvimos la colaboración de todos los sectores políticos, como está funcionando la Cámara de Diputados, con algunos parlamentarios ausentes por razones sanitarias, por razones de salud. Obviamente a veces es difícil conseguir los quórum. Ayer teníamos que conseguir y juntar 78 votos, se termina juntando un número muy superior, y eso da cuenta de que de alguna forma las medidas que presenta el presidente son valoradas y existe este espacio al diálogo que vamos a mantener. Ministro, finalmente, ¿qué va a ocurrir con la cuenta pública del 1 de junio? ¿Están estudiando la posibilidad de posponerlo o quizás de hacerlo de una forma virtual sin público? Es una buena pregunta porque lo estamos estudiando. Ahí se nos ha pedido una opinión a SECPRES, por supuesto que el equipo de presidencia y el Ministerio del Interior, el mismo presidente, estamos muy atentos a las alternativas. Estamos evaluando alternativas. Acá el objetivo número uno es cuidar la salud, la vida de las personas, no exponer a nadie. Y si obviamente en esa circunstancia aún se mantienen las condiciones sanitarias que aconsejan que finalmente no existe una reunión de muchas personas en un lugar físicamente, porque eso podría ser riesgoso, hay que evaluar otras alternativas. Y eso, como dice por ahí un medio de comunicación, es noticia en desarrollo. ¿Cuándo cree que van a tener alguna respuesta? Más clara. Prontamente, yo creo que lo antes posible, porque estamos frente a ese escenario, estamos calendarizando y anticipándonos a posibles escenarios, no solamente de la cuenta pública, sino que de eventos que en adelante pueden venir y que eventualmente podrían realizarse de manera remota, como esta entrevista. Y bueno, vamos a ir evaluando. Usted sabe que hay varios reportes al día en torno a lo que va ocurriendo en materia de infectados y de personas fallecidas. Eso es la principal preocupación. No vamos a desatender las otras preocupaciones de Chile, pero naturalmente que hay que ir evaluando día a día cómo avanza esta situación. Muchas gracias por haber conversado esta mañana con nosotros, ministro. Buen día. Siempre un gusto conversar con usted. Muchas gracias. Que tengan un buen día también. Los invitamos a revisar nuestros contenidos aquí en emol.com.